Buenas noches, queremos saludarlo una vez más. Estamos ya en esta última entrevista que hemos estado realizando en conmemoración de estos 2 años de aniversario con la clase de Tacna. Ha sido una hermosa bendición lo que Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, el poder contar, el poder decir y testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Este día tenemos un nuevo invitado y él es nuestro hermano Pedro Cortés. Él es oficial diácono en nuestra iglesia de Arica y ha sido también una persona muy importante durante este proceso, por eso quisimos invitarlo. Él estuvo en los inicios de quizá esta conquista, ¿cierto?, de llegar a hacer esta obra en Tacna. Ha sido parte de este proceso y también en parte representa el apoyo que siempre ha existido de parte de nuestra amada iglesia de Arica. En todas las actividades que se han realizado siempre ha estado ahí el apoyo de la iglesia. Así que hemos querido invitar al hermano Pedro. Quiero saludarlo primeramente. ¿Cómo está mi hermano Pedro? Hola, hermana Paula, bien, gracias a Dios. Agradecido por la invitación y esperamos poder ser motivo de bendición. Ya hemos ido contando, hemos tenido una serie de entrevistas en la que hemos estado quizás con la única intención de poder contarle a todos quienes puedan ver estas grabaciones lo que Dios ha hecho durante estos 2 últimos años con nuestra amada clase de Tacna. Nos basamos netamente en la palabra del Señor ahí en Lucas 8:39, en donde Jesús le dice a este hombre quien recibe, ¿cierto?, una obra de Dios, un testimonio, Dios lo libera, ¿cierto?, de todo eso que él estaba viviendo, y él le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es lo que queremos hacer en este tiempo, es contar que el Dios que hoy servimos es el mismo Dios de aquel tiempo y también es el mismo Dios que sigue y seguirá siendo siempre con nosotros. Hermano Pedro, bueno, partir, como yo decía, contándoles que usted ha sido parte de este proceso, de este tiempo, de estos 2 años. Yo creo que usted estuvo del día 1 y queremos conocer un poquito de este tiempo. Sé, y ahí están también las imágenes de ese primer acercamiento a Tacna. Y me gustaría preguntarle de eso, ¿cómo fue? Porque en ese momento no había nada, no había clase de Tacna, no había nada. O sea, ustedes fueron enviados, fueron por fe. Contanos cómo usted toma esta inquietud que viene quizás de nuestro pastor, qué sintió, qué pensó. Cuéntenos un poquito cómo se vivió ese tiempo. Bueno, la verdad la experiencia es muy asombrosa de parte de Dios porque hace recordar un poco al pueblo de Israel cuando salen de Egipto, cuando tienen que salir prácticamente a la nada, poder salir quizá a enfrentarse, no saben a qué es lo que se iban a enfrentar, no sabían si de repente iban a ver, el pueblo de Israel iba a encontrarse con enemigos, ellos prácticamente conocían lo que estaba ahí alrededor de ellos y para ellos era todo nuevo. Creo que para nosotros como iglesia, cuerpo de voluntarios y la bendición que Dios me dio a mí junto a diferentes hermanos, poder ir a esa oportunidad, fue motivo de mucha sorpresa, de mucha bendición. Bueno, a Paula le cuento que para mí era una experiencia totalmente asombrosa. Para mí Tacna era prácticamente el centro, el camino al aeropuerto, lo más lejano podríamos decir que habíamos recorrido en Tacna con la familia, era Polvo Rosado y quizás hasta Alto La Alianza, pero yo decía dentro mío, a lo mejor vamos a predicar en el centro, alguna plaza, o quizás vamos a ir antes a la población que está antes del centro. Y dentro de los propósitos de Dios fue algo tan sorprendente que nos llevó a un lugar mucho más alejado, que nunca lo había visto. Me fui sorprendiendo cuando íbamos avanzando en el vehículo. Y yo decía, uy, pero qué grande es Tacna. Igual uno iba quizá con esa incertidumbre, pero ¿dónde iremos a ir? ¿Dónde, qué es lo que vamos a hacer? Y porque quizá
predicar para uno que es chileno, ir dentro de Chile no hay problema, porque más o menos uno ya conoce sus leyes, uno conoce algunos lugares, algunas poblaciones, sabe dónde puede meterse, sabe dónde debe meterse quizás con mucho más cuidado, pero para nosotros era todo nuevo, era prácticamente ir a lo desconocido. Pero ahí pudimos ver la mano de Dios, que Dios fue quien nos fue guiando, podemos entender la palabra del Señor se cumple, que no te dejaré ni te desampararé, que Dios va a Así estar es. siempre a nuestro lado, aun cuando a veces no veamos nada, Dios es quien va dirigiendo nuestros pasos. Y fue así que nos detuvimos en un lugar un distrito que se llama Ciudad Nueva, que para mí era prácticamente novedoso. Era un lugar muy bonito, me asombró mucho el sistema que tienen los, eh, los peruanos en su estructura, en el cuidado de plaza, un sinfín de cosas, pero llegamos a un lugar, a una placita pequeña en medio de diferentes casas, eso aproximadamente de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Recuerdo que había un sol penetrante ese día Ujú. y nos pusimos manos a la obra con nuestros instrumentos, un hermano con el acordeón, llevamos un equipo, un megáfono para predicar la palabra del Señor, igual ahí entre como medio asustado y medio confiado. Empezamos a predicar y vimos que de repente por ahí en el segundo piso quizás asomaba una persona, por aquí por otro lado otra persona empezaba a escuchar detrás de la ventana. Y ahí empezamos esta travesía, podríamos decir. Ahí empezamos a predicar la palabra del Señor, hermana Paula. Qué linda experiencia, qué lindo recordarlo. Quizás ahora son 2 años y quizás todavía está muy fresquito, ¿cierto? Incluso uno dice, wow, Dios, 2 años ya, parece que fuera Ujú. menos, esa impresión tenemos. Pero la verdad que el tiempo va a seguir y la obra del Señor va a seguir y va a llegar el momento en que esto será parte de la historia y el recuerdo y quizás muchos van a tomar este material que hoy día estamos trabajando para construir lo que se ha ido haciendo. Yo creo que son muy lindos los recuerdos. ¿Cómo, cómo fue esa primera predicación? ¿Se acuerda usted cuántos hermanos fueron? Si hubo a lo mejor una eh, acogida de la gente o un rechazo, porque tenemos que entender que estamos en un país vecino, hay una cultura distinta y también existen ciertas cosas que a veces se dicen, ¿verdad? De las diferencias que podemos traer entre los países. ¿Hubo una acogida o ustedes sintieron, no, aquí parece que no nos quieren? ¿Cómo fue la percepción suya? No, mire, ese día que estábamos predicando, igual la gente nos miraba así, quizás como bicho raro, porque por el acento yo creo que supieron que no éramos, que éramos chilenos. Y mientras predicábamos, igual estábamos atentos por cualquier cosa, por si podía llegar la Policía Nacional del Perú, de repente no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y cuando estábamos predicando, la pregunta que usted me decía, y creo que fuimos alrededor de 6, 7 hermanos aproximadamente, y fuimos incluso hasta con la bandera de la corporación, simbólicamente para poder evangelizar y decir aquí vamos a tomar en el nombre del Señor posesión de Ciudad Nueva. Y mientras estábamos predicando, lo más bien, de repente empezamos a mirar un letrero y que nos llamó mucho la atención. Decía, no lo recuerdo textualmente, pero la idea era, decía, eh, si pillamos ratero en este lugar, no vamos a llamar a la policía, vamos a actuar con nuestras propias manos. Entonces nosotros con mayor razón seguíamos clamando al Señor para que la gente ahí mirara y entendiera que íbamos con muy buena intención, no, porque a veces Claro. realmente al chileno en algunos lados dicen: "Ay, que el chileno es ratero, este aquí está allá", pero no, nosotros íbamos con una misión que Dios había puesto en el corazón de nuestro pastor, que era poder ir a predicar la palabra del Señor. Y fue así que mientras predicábamos, tratábamos de mirar para este lado, porque si no vamos para allá, había un letrero enorme, hermana Paula, que decía así textualmente, que ellos mismos iban a hacer justicia a los vecinos. Así que estuvimos predicando y después seguimos marchando hacia otra dirección. La acogida fue sorprendente, porque la primera vez que llegamos a un lugar, no sé si fue muy rápido o... No, bien, muy bien. Sí, ya, Lo ya, vamos siguiendo. ya.
Cuando llegamos a un lugar determinado, a un negocio en una esquina, eh, había una familia cristiana ahí. Y ellos nos acogieron súper bien, conversaron con nosotros, eh, fueron muy, muy amables, fueron muy, 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 muy cariñosos con nosotros. Y ellos nos dijeron, mire, ¿saben que acá en la casa del lado hay una persona que quizás si conversan con ellos le pueden arrendar un lugar para que puedan hacer los templos? Y nosotros ya lo dijimos, así que mi pastor empezó a hacer Ujú. los contactos, todo. Y sí, efectivamente era un lugar que nos habían habilitado, era un lugar donde la persona o el dueño de esa casa guardaba el vehículo. Entonces era un lugar que prácticamente era un estacionamiento donde la persona guardaba el vehículo y guardaba parte de sus cosas también ahí. Estuvimos haciendo cultos ahí en ese lugar aproximadamente, calculo, uno o 2 meses. Y así íbamos todos los sábados íbamos los hermanos a predicar la palabra del Señor. Nos arrendaban ese lugar, llegábamos, golpeábamos. A veces nos encontramos que no estaba la persona, teníamos que esperar. eh, pero era parte de lo que se tenía que pagar, quizás, era parte de lo que se tenía que pagar. Sabíamos que no iba a ser fácil, a pesar de que íbamos con Dios. Dios también nos iba a probar en algunas áreas, ya sea en paciencia, ya sea en fe, en diferentes cosas Dios nos fue probando. Y fue así que fuimos sábado tras sábado, llegando hasta ese lugar y empezaron a congregarse la primera familia que se congregó con nosotros. Y por ese poquito nosotros seguimos yendo a predicar. Mientras predicábamos se veía la necesidad que había en la población. Recuerdo que posteriormente pues fuimos con la iglesia, se hizo una predicación muy, muy hermosa, al aire libre, al estilo que hacemos nosotros. Y la gente se sorprendía, nos miraba, entregábamos tratados, había necesidad, había una necesidad enorme, que eso nos llevaba asistir una vez más o esforzarnos por ir en una próxima oportunidad, poder llegar a Tacna, poder llegar a Ciudad Nueva, al ver la necesidad de esas personas. Recuerdo que en una oportunidad me tocó orar por una persona y esa persona realmente estaba mal, me contó su situación que estaba pasando. Orábamos al Señor, lo invitamos. Y de los que invitamos empezaron a llegar personas, unos vecinos por ahí por curiosidad, empezaron a llegar. Recuerdo que las personas que vendían ahí en su juguito en la calle, se les entregaba tratado, pedía la oración por ellos, por sus enfermedades. Y empezamos a ver que realmente había una necesidad y que había que seguir trabajando en ese lugar. Me gustaría, a raíz de lo que usted me está contando, Eso fue compartir la algunas primera parte. imágenes. Sí, pues vamos a compartir algunas imágenes, hermano Pedro, de esos primeros cultos, de ese primer espacio. Usted nombraba que Dios abrió primero una puerta, quizás fue al principio algo bien improvisado, no era un templo, ¿cierto? No era un templo, era un estacionamiento, pero ahí empezamos a tener los primeros cultos y hay unas imágenes muy significativas de ese tiempo que vamos a aprovechar de mostrar aquí. Así, Correcto. aquellos que quizás no conocen lo que se ha ido haciendo y van a poder ver el crecimiento de cómo partimos y cómo hoy día el Señor ha ido haciendo cosas nuevas para nosotros. Así es. Ahí estuvimos Ahí me acuerdo que estaban la las calle se llamaba imágenes. Los Próceres. En Sí, Los sí, sí. Próceres, sí. Sí, ahí, Mu- en mu- Los Próceres. Ahí estuvimos y bueno, ahí se pudo ver que prácticamente nosotros llegamos incluso pisos, podríamos decir acá de Chile, porque no sabíamos lo que íbamos y prácticamente no había nada, nada, nada. No había una silla, no había un púlpito, nada, nada, nada. Entonces de acá llevamos algunos pisos para que los hermanos pudieran estar un poco más cómodos, la hermana, después de la predicación. Y ahí empezamos a trabajar gracias al Señor. ha sido un tiempo de crecimiento, sin duda, como la palabra nos enseña. Dios ha ido respaldando el trabajo y como usted bien dice, y es muy importante darle quizá el realce al avance que se ha ido teniendo. Yo creo que aquí también es importante reconocer el apoyo a la iglesia de Arica.
el sacrificio, la entrega, el compromiso y la fe en Dios también de ir cada sábado, porque se nombraba grupos, luego empezamos a asistir familias y los hermanos en obediencia, pero también con mucha fe han ido apoyando este trabajo que ya van 2 años y que quizás para las personas que no sean del norte, no sean de Arica o no sean de Tacna y puedan estar viendo estas entrevistas, queremos contarles que si bien somos vecinos, estamos cerca, muchas veces el trasladarse a Tacna significaba mucho tiempo. No sé si usted me cuenta, hermano Pedro, a esos días de verano, cuando había mucho turista, ¿cuántas horas se demoraba en llegar a Tacna? Sí, nosotros salíamos aproximadamente acá a las 2, 2:30 más tardar, para poder tratar de pasar rápido en lo que es la frontera de Chacayuta. Y efectivamente ahí nos tocaba una fila porque a esa hora iba toda la gente que salía del trabajo, la que trabajaba el día sábado en la mañana o mediodía, y se iba la gente también a esa hora a Tacna, hay una fila enorme. A veces teníamos que estar 2 horas ahí en la frontera, pero lo hacíamos con gozo, la verdad que lo hacemos con gozo. Así es. Detrás de esto no es solamente un voluntario, una hermana, Abigail, sino que detrás de esto también estaban los jóvenes y los niños, porque los niños también son parte de esta historia, que de repente uno escucha a los niños, quizás no entienden por qué vamos de nuevo a Tacna este sábado, pero detrás de esto también están ellos, que son parte de esta historia, y eso es lo bonito, que ellos después van a pasar el tiempo, y si Dios no viene antes, ellos van a poder decir que sí. Yo me acuerdo cómo se empezó el trabajo en Tacna, yo me acuerdo cómo se empezó el trabajo ahí en Ciudad Nueva, y ellos estas cosas les va a servir un montón como aumento de fe, y ver cómo Dios ha ido levantando esta obra. Así es. Como usted decía, habían ocasiones en que quizás 2 horas y hasta 3 horas, porque Sí. Tacna es una ciudad muy turística en el Perú y muchos chilenos deciden pasar los fines de semana allá. Entonces viaja mucha gente, obviamente no en este contexto de pandemia, antes cuando estábamos como en lo normal, y eso hacía que fuese un esfuerzo, hay un esfuerzo detrás, pero también sabemos que Dios ha sido bueno y también ha bendecido a cada familia que ha ido y se ha dispuesto a trabajar. Como usted bien dice, también ha sido un trabajo de toda la iglesia, han estado los niños, han estado las hermanas Abigail, las mujeres de la iglesia, los voluntarios, los jóvenes, se hacían campañas. Bueno, en realidad hemos trabajado arduamente, especialmente el primer año que pudimos viajar y todo. ¿Cuál de todas las actividades que se hicieron en el primer año, que yo sé que de muchas usted y su familia fue parte, quizás la que a usted más le marcó, le trae recuerdo o vivió alguna experiencia especial? Durante el primer año, yo creo que diferentes etapas son importantes. Por ejemplo, cuando empezamos los primeros cultos en el lugar donde mencionábamos, después cuando Dios abrió la puerta de donde estamos hoy en día, cuando Dios nos bendijo al poder conocer la familia de nuestro hermano Eloy, nuestra hermana Reina. eh, es que son muchos recuerdos, Paula, la verdad que como para quedarme con uno, son muchos, pero quizás me podría quedar como cuando empezamos en el nuevo lugar donde estamos hoy en día, como Dios nos sorprendió, como Dios fue encajando todo en su respectivo tiempo, y poder conocer a esta familia maravillosa, que abrió las puertas de su hogar sin prácticamente conocernos. O sea, eso solamente Dios lo hace. Entonces yo creo que eso es lo que más me impactó, y es un motivo quizás de aumento de fe, como Dios actúa. Dios actúa, como Dios nos sorprende una vez más. Yo creo que para mí fue eso, una de las tantas cosas, pero con la que me podría quedar quizá en este momento, como Dios nos sorprendió y nos abrió esa puerta para poder llegar hasta ese lugar, después poder colocar el letrero con plena libertad. Y ahí, bueno, son tantas cosas que de repente ahora en este momento pasan por la mente de uno, y uno puede decir: Dios ha sido muy, muy bueno.
Así ha sido, Dios ha sido bueno y hemos visto su amor, su misericordia y el respaldo. Yo creo que a nosotros como iglesia y los que hemos ido de alguna manera trabajando en esta obra, claro, cuando usted dice Dios empieza a hacer cosas, Dios reafirmaba también en nosotros el seguir trabajando, porque te daban deseo de ir porque tú sabías que el otro sábado algo venía. Cada sábado habían experiencias muy bonitas, cada evangelización que se hacía, nos sorprendíamos de cómo Dios también llegaba, traía almas con mucha necesidad, y usaba también a la iglesia para bendecir ese territorio, ese distrito en donde empezamos a trabajar. Como usted bien dice, fueron muchas actividades y me contó algo que usted le marcó, pero me gustaría que hiciera quizá un poquito de memoria y me contara alguna otra de evento, actividad que usted recuerde, el aniversario, cuando vinieron los venezolanos, algo que pudiese comentar o que participó quizás junto con su familia. Sí, efectivamente también pasamos momentos muy, muy bonitos cuando se vio lo que fue bien fuerte el tema de la migración de los venezolanos, cuando quisieron pasar a Chile y prácticamente no pudieron, tenían que cumplir ciertos requisitos, y ver la cantidad de familias venezolanas que estaban viviendo quizás ahí a la Mm. intemperie, en un comienzo acá en la frontera, en Chacayuta. Recuerdo que la primera vez que los vimos, nosotros íbamos en el vehículo en la tarde, y habíamos escuchado que los venezolanos estaban ahí en la frontera, pero nunca habíamos dimensionado que aproximadamente un poco más de 200 personas estaban en la frontera tratando de pasar y estaban ahí prácticamente a la intemperie. Yo recuerdo que ese día íbamos con la familia, nosotros llevábamos unos juguitos, unas colaciones y vimos niñitos que estaban a pleno sol y no sabíamos si habían almorzado, habían comido, ¿no? Y bueno, había que hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra y lo que nosotros llevamos, tratar de darlo a un par de niños que habían ahí, y seguíamos avanzando y más allá habían niños y la verdad que no sabíamos qué hacer, ¿no? No sabíamos qué hacer y ahí uno, eh, el corazón de uno se angustiaba, se afligía y al ver esa situación que estaba pasando en la frontera y después llegar allá a, a Perú era también fuerte, fue muy fuerte poder ver esa situación al enfrentarnos con eso. Y Dios también ahí nos dio una experiencia maravillosa también, que, que, que fue poder ir junto a los hermanos de Tacna, obviamente, junto a nuestro hermano Eloy, nuestra hermana eh, Reina, nuestra hermana, la hermana del hermano Eloy, que me olvidó del nombre, las hermanas de ella, hacer un trabajo muy, muy fuerte y muy enriquecedor para nuestras vidas, que fue poder ir hacia donde estaban afuera los venezolanos, fuera del consulado chileno, y tratar de llevar, ya sea agüita, galleta. Nuestros hermanos se levantaban a las 2 de la mañana a preparar los fondos con tecitos, los Desayuno. jóvenes de acá, ¿no es cierto?, a preparar el desayuno, los jóvenes de acá también iban, se levantaban, iban a comprar eh, pan, pero no iban a comprar 5 o 10 kilos de panes, sino que iban a comprar sacos y sacos de pan para poder prepararlo, para poder llevar a los venezolanos que estaban ahí afuera del consulado chileno. Esas cosas también es indudable no quebrarse y ver que Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros, porque dentro de esa gente también había pueblo del Señor que estaba con esa hambre, quizás no con esa hambre física o corporal, sino que al ir a predicar también allá, porque no solamente llevábamos el alimento, sino que también íbamos a predicar, íbamos a evangelizar con ellos y ver que había una necesidad de parte de los hermanos venezolanos que por diferentes motivos habían salido de su tierra. Llevar la palabra del Señor era muy gratificante, poder orar por ellos, poder ver cómo orábamos por ellos, por una hermana, no recuerdo los nombres, una hermana venezolana que necesitaba que le autorizaran un poder, se oró por ella, yo recuerdo, Sí. y a los días después contó el Oh, testimonio de milagro. Sí. que hubo un milagro, que hubo un milagro, y eso solamente Dios lo hace, solamente Sí, Dios lo sí, sí. hace.
no solamente poder preocuparnos de ellos, quizá en parte porque la necesidad era mucha en la parte material, sino que también estar preocupado en la parte espiritual, especialmente de los hermanos. Y ellos nos decían, van a volver mañana o van a volver a la tarde, y lamentablemente no entendían que nosotros no estábamos viviendo ahí, sino que estábamos acá, pasábamos la frontera y de aquí íbamos para allá para poder llevarle una palabra de aliento, para poder ayudarle, para tratar de estar con ellos. Recuerdo que las chicas, las niñas, las señoritas, se ponían a jugar también con los más pequeños. Y esas cosas también, ver cómo Dios fue bendiciendo a estos hermanos. Recuerdo que también hay hermanos que después pudieron pasar a Chile y se comunicaban con mi pastor y contaban cómo Dios había obrado en milagro, como Dios había abierto puertas donde ellos llegaban, ya sea en Santiago. Dios después posteriormente les dio una fuente de trabajo, un matrimonio. Recuerdo un matrimonio que tenía un pequeñito, un rubiecito muy, muy, muy tierno, y Dios también los bendijo a ellos. Así Entonces, es. es motivo sorprendente o emocionante como Dios nos sorprendió. Dios nos sorprendió al ver la necesidad de ellos. Me hacía acordar cuando Jesús tuvo que quizás alimentar a los 5.000 y ver la necesidad de ellos y quizás no había cómo alimentarles, pero Dios obró ahí en milagro, ¿no es cierto?, cuando multiplicó esos panes y esos peces. Así es, fue una linda experiencia en la que si bien nosotros pudimos trabajar, pero también fuimos muy bendecidos a través de conocer, ¿cierto? Mucho, como usted dice, eran hermanos cristianos que llevaban mucho tiempo sin poder congregarse, que tenían, aparte de necesidades efectivamente físicas, pero también había una necesidad espiritual muy grande. Recuerdo que cuando empezábamos a hacer las evangelizaciones, después de que ya se entregaba el apoyo económico, o sea, todo lo material que se podía entregar, y pues hacíamos evangelizaciones y la gente se agrupaba para escuchar la palabra del Señor, pedían que oráramos y como usted bien dice, vimos milagros del Señor, vimos testimonio, incluso tenemos un testimonio, por ahí vamos a compartir imágenes de eso también, de cómo el Señor hizo cosas realmente impresionantes que también fortalecían nuestros corazones, nuestra fe y nos hacían seguir creyendo en que Dios estaba ahí con nosotros. Y yo creo que fue una experiencia muy especial, muy linda. Hermano Pedro, Sí. yo creo que nos va a faltar tiempo para conversar tantas cosas, Ah, muchos recuerdos. sí. Preguntarle alguna anécdota que le haya pasado en este tiempo, que le haya tocado ir a Tacna, alguna experiencia que sea quizás un poquito, quizás divertida, fuera de lo netamente, quizás del trabajo, de la obra de Dios. Eh, bueno, cosas que de repente le pasan a uno. Nomás recuerdo que estábamos predicando una vez allá afuera del mercado, y siempre se juntaba gente y siempre había, faltaban manos, podríamos decir, faltaban hermanos para que pudieran orar por las personas. Y no solamente en una, estaba lo más bien, eh, recuerdo que necesitábamos buscar a mi pastor. No, me dijeron, hermano, necesitamos un lapicero para poder anotar una dirección de una persona que estaba pidiendo que oráramos por ella. Yo voy, dije, yo pesco el lápiz, voy, empiezo a correr y no me resfalo y me saco la mugre ahí en plena plaza. Ahí está el hermano, ahí está mi esposa, ahí se reía. Pero traté de pararme rapidito, que no se notara. Y bueno, son cosas que nos pasan a todos nomás, y que de repente mi esposa me dice, te pasan a ti nomás. Me pasan a mí nomás, me pasan a mí, porque creo que ningún hermano se ha caído en Tacna, pero yo tuve el honor de caerme ahí No, en pero Tacna, en una plaza de usted dijo, Tacna. vamos a Pero posesionarnos de valió esta la pena. tierra, dijo. Claro, me lo estaba tomando ahí textualmente. Sí, mire, quizá hay muchas, Pero yo no, o sea, recordaba. eso también, por ejemplo, sí, no sé, Cuénteme, hay cuénteme. muchas, pero esa nomás la que me recuerdo en este momento. No, no, esa es la que me recuerdo en este momento. Y nomás después lo otro que era bonito a veces cuando entregamos el tratado, predicamos en la mañana, los hermanos de Tacna, un 7, cómo ellos se movían en preparar los equipos de amplificación, eh,
cuando íbamos a la campaña, ¿se acuerda, Paula, el medio parlante que se consiguieron los hermanos de Se Tacna, un 7 los hermanos consiguieron. de Tacna, comprometidos Sí, totalmente con la obra del Señor, porque esto no solamente, podríamos decir, la iglesia de Arica, no, no, es la iglesia de Cristo, y que acá se ha unido Tacna, Arica, y estuvieron así es. predicando los hermanos de Tacna muy comprometidos, un cable súper largo, unos parlantes, una mesa de sonido sorprendente, y lo Incluso me gratificante era acuerdo que cuando, tuvimos un escenario, ¿se acuerda que llegamos y había montado un sí, escenario, todo listo? sí, sí, totalmente. Sí, los hermanos de Tacna, un 7 nos sorprendían cada vez que íbamos para allá. Y lo gratificante de esto es que en la mañana o al mediodía entregábamos el tratado y lo sorprendente era que después en la tarde llegaba gente, pues, empezaban a llegar, buscaban la dirección y a pesar de que quizá el culto lo hacíamos en un horario que quizás no a ellos le acomodaba, podríamos decir, no a todos, pero llegaban la gente que se le entregaba tratado. Entonces podríamos decir que sí, se estaba trabajando, se estuvo sembrando, y solamente Dios nomás es el que va a dar el crecimiento, o ha dado el crecimiento ya en alguna semilla, y creemos que Dios lo va a dar también en su tiempo. En su tiempo, Así solo es. recuerdo, o sea, me venía a la mente que habíamos entregado un tratado una vez y me contaba nuestro hermano Eloy que llegaron a la casa de él golpeando y querían buscar al pastor. Y el hermano Eloy le dijo, no, no está el pastor. No, lo que pasa es que quería que oraran por mi hija que había tenido un accidente. Y el caballero no era de ahí, era de un distrito mucho más lejano, pero había guardado ese tratado que le dimos donde salía la dirección. Esa persona llegó pidiendo la oración a Dios. Bueno, después mi hermano Eloy se comunicó con nuestro pastor, estuvimos orando por la salud de esa persona, de esa hija que había tenido un accidente, pero al ver que esas cosas, de repente uno puede decir, pero un insignificante papel, un insignificante tratado, no, ahí va la palabra del Señor, ahí va una siembra, Así y es. así lo pudimos comprobar, pues, cuando llegó esa persona con ese tratado, pidiendo ayuda, pidiendo que pudieran orar por él y por su hija. Así es. Qué hermoso recordar todas estas cosas que de verdad que mi corazón se goza. Yo también tengo obviamente algunos recuerdos, pero cuando uno empieza a compartirlo, uno empieza a recordar todas las cosas que Dios ha hecho, que ha sido muy, muy lindo. Bueno, quizás ya están entrando en la última parte de esta entrevista. Y usted preguntarle que estuvo desde los inicios y que ha seguido estando en este tiempo, este año que ha sido diferente, pero hemos seguido trabajando. ¿Cómo ve usted el trabajo para Tacna en el futuro? ¿Cómo usted lo proyecta? ¿Qué es lo que quizá usted desde su mirada o su sentir de parte del Señor visualiza para el trabajo en la hora en Tacna? Mira, no quiero dejar pasar también la oportunidad de la bendición que tuvimos también con los hermanos de los Errázuri, que también fue de Ah, sí, motivo sí. de mucha bendición también, que ellos hicieron un esfuerzo tremendo de poder estar acá en Arica, después ir a Tacna. Recuerdo que incluso tuvimos la misma comisión para ir a buscarlo al aeropuerto, a los hermanos. Fue una bendición muy, muy, muy grande para nosotros. Ellos estuvieron también predicando, evangelizando, se hizo una campaña al aire libre ahí en la plaza, donde los hermanos de Tacna, mis hermanas también, ellas cantaron, ¿te acuerdas, Paula? Incluso cantaron en Aymara las hermanas, estuvieron alabando el nombre del Señor las hermanas de Tacna. Montaron un escenario tremendo los hermanos de Tacna, que me saco el sombrero yo con los hermanos de Tacna porque son muy comprometidos. Cuando hay que hacer cosas por la obra del Señor, los hermanos se movilizan y los hermanos de Tacna un 7. Y como veo hoy en día la iglesia de Tacna, veo una iglesia creciendo, que quizás se le extraña por este tema de la pandemia, ver cómo Dios se ha glorificado estos últimos meses, a pesar de que no hemos estado con ellos, pero Dios ha estado con ellos. Y el testimonio está en lo que Dios se hizo con nuestro hermano Eloy, en lo que Así es. Dios está haciendo en su familia, Luigi, lo que Dios está tratando con Roger, con la hermana Dori, con la hermana Dina, Dina, no, Imelda, Dina, Doris. Imelda, Dori, Luis, Roger, un sinfín con lo Eh, que Dios está haciendo con ellos. eh,
es solamente Dios está tratando, porque claro, de repente uno podría decir, no, pero nosotros estamos ahí. No, no, nosotros no hemos estado ahí. Dios está tratando directamente con Ah, ellos, porque la pandemia así. nos ha limitado a poder darle un abrazo, la pandemia quizás nos ha limitado a poder quizás estar cerca. Ojo, a pesar de que la iglesia igual ha estado preocupado de ellos, hemos estado haciendo culto con ellos por Zoom, se han estado haciendo trabajo directamente con ellos. Sé que mi pastor, mi pastora, tú, Paula, también, o diferentes hermanos, de una de otra manera hemos tratado de comunicarnos con ellos, hemos tenido contacto con ellos, eh, pero Dios, hemos visto la mano del Señor obrando sobre su vida, el hermoso testimonio que tiene mi hermano Eloy, lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios va a hacer. Y eso no queda duda de que Dios va a seguir obrando en Tacna, Dios va a seguir Así. trabajando en ello. Creemos que tomar el verso que quizás es muy común, que lo hacemos cuando llegamos de una predicación, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si nos desmayamos. Y que Dios nos Ah, ayude a no desmayar para poder ver la así. ciega que Dios va a hacer en ese lugar. Que Dios nos ayude a no desmayar, a no quedar ahí en el camino, sino que sigamos siendo partícipes de esta historia para la gloria del Señor. Yo sé que Dios va a seguir haciendo maravillas en ese lugar. Dios nos va a sorprender. ¿De qué forma? No, no tengo idea. No, no te podría decir, Paula, de esto lo va a hacer. No, pero yo sé que Dios ya tiene todo preparado. Sé que Dios ya tiene todos sus propósitos, ya tiene sus, no sé, sus planes, las puertas Él las va a abrir y sabemos que cuando Dios abre puertas, nadie, no hay ni siquiera Mm. eh, el demonio puede cerrar. Entonces nadie puede cerrar las puertas cuando Dios las puede abrir. Así que yo creo que quiero que Dios nos ayude a ser partícipe de la bendición que Dios va a hacer ahí en Tángana con mis hermanos de Tángana y los que van a seguir llegando para la gloria del Señor. Mi hermano Pedro, ya terminando esta entrevista que ha sido de mucha bendición, de verdad que ha sido un bonito, muy lindo momento, dejarle un tiempo para que usted se pueda despedir y también mandar quizá un saludo a los hermanos de Tacna que van a estar también viendo este video. Un feliz aniversario a los hermanos de Tacna, deseando de parte de Dios las más ricas bendiciones. Que Dios les siga prosperando, que Dios les siga bendiciendo, Dios les siga sorprendiendo. Le amamos en el Señor, están siempre en nuestras oraciones y solamente instarlos a que puedan seguir apoyándose mutuamente, orando unos por otros y creyéndole a Dios, siguiendo mirando a Cristo por sobre todas las cosas. Y bueno, también a los hermanos que de una de otra manera, los hermanos de Arica que nos hemos tratado de esforzar por llegar todos los sábados. Solamente recuerdo nomás esta parte que alguien dijo una vez, Dios no es deudor de nadie. Así que si usted ha Amén. trabajado para el Señor el que le va a pagar, el Señor el que le va a bendecir. Y gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad. Gracias, Paula, también a ti por tu tiempo, Felipe, y también gracias por la confianza de nuestros pastores. Así es. Bueno, nos vamos a despedir. Darle un cariñoso saludo a todos quienes estén viendo esta serie de entrevistas que hemos realizado. Agradecida de Dios porque ha sido una forma también de testificar y honrar a Dios por sobre todas las cosas. Queremos agradecer al terminar a nuestros pastores por darnos este espacio, darnos la confianza y por el apoyo que ha sido siempre con la clase de Tacna. Yo creo que represento a los hermanos al decir que han estado siempre con nosotros y se ve siempre el cariño y la preocupación de ellos por la iglesia. Así que agradecemos a nuestros pastores, agradezco también a cada uno de mis hermanos de Arica que han siempre tenido una muy buena disposición para trabajar y agradecemos a Dios por estos 2 años que Él nos ha dado. Esperamos que esta obra siga creciendo, esa es nuestra fe, porque sabemos que le pertenece al Señor. Quiero agradecer para terminar a Felipe, que detrás de cámara él ha estado ahí todas estas entrevistas ayudándonos para poder hacer este propósito posible, que Dios le bendiga y que podamos seguir cada día creciendo y disponiéndonos en la mano del Señor. Así que bendiciones, mucho cariño para todos ustedes y este sábado
vamos a estar teniendo nuestro culto de aniversario, el último culto, y ahí vamos a tener la oportunidad de reunirnos a través de Zoom con todos nuestros hermanos de Tacna, nuestros hermanos de Arica, que sabemos que va a ser una bendición. Que el Señor les bendiga.